Nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a continuar con esta bendición que Dios nos da de poder estar estudiando este libro, en el cual es muy fructífero, es muy bueno para la iglesia poder considerar los grandes temas que tenemos aquí, a la luz de la historia y a la luz de la aplicación de todo lo que encontramos aquí para nosotros en el día de hoy. Estábamos considerando el capítulo 2, donde hemos visto allí cómo en este capítulo se centra el derramamiento del Espíritu de Dios sobre la iglesia, la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo estuvo acompañada de 3 prodigios o milagros observables. ¿Alguien podía nombrarme alguno de ellos? 3 prodigios, 3 milagros observables en el día del derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Ámbar? El viento que venía de una manera... El viento, ese estruendo, visiblemente, audiblemente, allí en presencia de todos aquellos. ¿Algún otro milagro que se produjo en ese momento? La llama de fuego, esa llama de fuego que se mostró allí oposándose en cada uno de los discípulos que estaban en aquel aposento alto. ¿Algún otro? La repartición de diferentes lenguas. Bien, David, Jorge y Alexi, bien. Las lenguas repartidas que Dios, por medio del Espíritu, le dio a todos estos discípulos que hablasen. ¿Y alguien podría decirme algún efecto de esto? ¿Algún efecto que se produjo a raíz de esto? Asombro, ¿no? ¿Perdón? El asombro, sí, podría ser. El asombro, la actitud de estas personas al ver estos milagros. ¿Cómo son? Que creyeron el mensaje por las evidencias. Pero eso fue después de la predicación, ¿no? Una vez que la predicación es expuesta, hay otras evidencias o aquello que se manifestó de la predicación. Pero de acuerdo a estas manifestaciones, ¿qué otra cosa vemos que Porque decían que tenían la burla fue una uno de los efectos que se vio a raíz de estos milagros? ¿Qué otro? Que oyeron las maravillas de Dios. Estas personas escucharon aquello en su propia lengua y pudieron comprender que aquello que se decía era acerca de las maravillas de Dios. ¿Y qué otro observamos a lo último, el domingo pasado? ¿Qué efecto hubo en los discípulos, por ejemplo? El denuedo. El denuedo que el Espíritu impartió, ese poder que vino sobre ellos para que ellos pudieran ponerse en pie y empezar a predicar la palabra de Dios a una gran multitud. Y seguramente encontramos algunos más, ¿no? Pero estos son los principales efectos que ocurrieron allí entre estas personas, entre los discípulos y entre también la multitud que estaba allí. Habíamos comentado en un momento que tanto la palabra hebrea como la griega para designar el Espíritu significa la palabra viento, significa aliento. Y el poder vivificante del Espíritu se presenta con la imagen de los pulmones henchidos de aliento de vida, como sucedió allí en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios creó al hombre. Pero en esta ocasión, con el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, los pulmones espirituales de la iglesia se llenaron del Espíritu Santo, dando así vida e inicio a la iglesia para poder declarar las maravillas de Dios. El sonido del Espíritu invadió toda la casa donde estaban ellos sentados allí en aquel momento. Tal como la gloria del Señor había llenado el tabernáculo y el templo en los tiempos antiguos. El Espíritu estaba consagrando un nuevo santuario en ese momento en el que Dios moraría entre su pueblo. Y ese santuario se llamaría la Iglesia de Jesucristo. Dando comienzo así, como Dios prometió por la boca de sus santos profetas, una nueva creación de parte de Dios, un nuevo hombre creado según Dios, como lo declara Pablo a los Efesios en el capítulo 4, cuando él dijo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, o sea, despojaos de esa vieja criatura, despojaos de esa vieja creación que está corrompida. ¿Y por qué, Pablo? Porque como está escrito, está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra carne, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vean la diferencia entre un hombre
viejo y un hombre nuevo, un hombre que está conforme a los y viciado conforme a los deseos engañosos del pecado. Y tenemos que venir a revestirnos, es despojarnos, despejarnos es quitarse una prenda y echarla fuera, eso es despojar. Cuando tú tienes algo y lo despojas de ti. Y vestíos, dice, del nuevo hombre, creados según Dios, en la santidad, en la justicia y santidad de la verdad. Vimos en estos días cómo el poder del Espíritu de Dios se manifestó en los discípulos, como bien algunos de ustedes mencionaron, trayendo denuedo entre ellos delante del pueblo, removiendo toda duda que ellos tenían, quitando esos temores que invadían en sus corazones, donde los mantenían encerrados allí por miedo a los judíos, por miedo al encarcelamiento o a lo que pudiera pasarle a ellos. Y aquí se encontraba Pedro, junto con los discípulos, puestos en pie delante de toda esa multitud, declarando, como dice la Biblia, las maravillas de Dios. Como aquella obra interna, como aquello que el Espíritu Santo había hecho en el interior de los discípulos, se empieza a manifestar ahora, dándoles a ellos valentía, negándose ellos a sí mismos y trayéndoles un nuevo entendimiento acerca de la palabra de Dios, poniendo a Cristo en el centro de sus vidas para poder así llevar a cabo la voluntad de Dios que tenía para ellos. Allí estaba Pedro, de pie ante miles de personas predicando el primer sermón de la iglesia. El primer sermón. ¿Cuántos sermones llevará la iglesia hasta el día de hoy? Desde aquel día, ¿verdad? Miles de millones de sermones se han predicado. Y aquel fue el primer sermón de la iglesia. Y quisiera que nosotros podamos destacar en esta mañana una cuestión. Antes que nosotros vayamos a empezar a considerar el sermón de Pedro en sí y empezar a mirar todas las cuestiones que Pedro empieza a hablar allí, lo que empezó a hacer en ese pueblo, que lo haremos la semana que viene, empezaremos a considerar el sermón de Pedro, pero quisiera que en esta mañana pudiéramos considerar y destacar cuál fue la ocasión que brindó la oportunidad para este primer sermón. ¿Cuál fue la ocasión que brindó la oportunidad para que se predicara este primer sermón? Hay una característica similar en muchas predicaciones que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, porque los apóstoles siguieron predicando y hay una característica similar entre todos los sermones de los discípulos. Y quisiera resaltar un poco esto. Esta multitud que fue allí reunida para venir a escuchar la predicación de Pedro no fue por la convocatoria que hicieron los discípulos para atraer a toda esa gente a ese lugar. No fue tras una buena y efectiva operación de marketing que hicieron ellos. Después de tener ese de nuevo, salieron y empezaron a repartir panfletos para que se reunieran allí a venir a escuchar la predicación. No fue una operación de marketing. No fue que ellos lograron incentivar a toda esta gente para que viniesen a escuchar la predicación del Evangelio. No fue que ellos de alguna manera lograron incentivar la curiosidad de todos estos cientos de personas y peregrinos que estaban acudiendo a Jerusalén en forma masiva, sino que fue algo que ocurrió entre ellos. Entre ellos. A saber, como nos comentó la hermana recién, ese viento recio que ellos no manejaban. Ese estruendo, ese ruido, fue ese viento que sopló del cielo y que vino sobre ellos, lo que dio la ocasión que se les predicase el Evangelio a todas estas personas. Fue el estruendo, fue algo que estuvo fuera de ellos, no fue obra de ellos esto. Veamos otro pasaje. Si tienes allí en tu Biblia abierto el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente. Capítulo 3, versículo 12. Vamos a ver otra ocasión. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y ahí Pedro comienza a predicar el Evangelio. Aquí vemos a Pedro ya en otro sermón, predicando otro sermón al pueblo. Esta vez fue en el pórtico de Salomón, allí en un sector, en un lugar del templo de Dios. Aquí había otra multitud delante de Pedro y Pedro predicándoles a ellos. Y estas personas que estaban delante de Pedro no eran pocas personas, eran una gran multitud también. Dice en el versículo 11, un versículo anterior, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado,
todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. O sea, una gran cantidad del pueblo, otra vez los vemos allí reunidos. Y no fue, repetimos, por una operación de marketing que hicieron los discípulos, no fue por algo que ellos realizaron para incentivar a la gente que viniese a oír la palabra del Evangelio, no, sino que, como bien sabemos, la razón fue por la salvación de este cojo. En los versículos del 1 al 10, no lo vamos a leer, pero se nos dice cómo Pedro y Juan se dirigían al templo en la hora de la oración, se iban allí a orar, y ahí estaba este cojo de nacimiento. Y fue sanado por medio del poder de Cristo en manos de Pedro. Y tras ser sanado, este hombre comenzó a saltar la gente, empezó a ponerse la gente contenta y empezó a ponerse atónita, y empezó a aglutinarse y a acercarse gente. Y ahí fue cuando Pedro les predica el Evangelio a todas esas personas. Miremos en el capítulo 4, por ejemplo, otra ocasión, capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Aquí vemos a Pedro delante de una excelsa audiencia. Una excelsa audiencia, nada más y nada menos que los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Y cómo han hecho los discípulos para atraer delante de sí semejantes hombres para poder predicarles el Evangelio? ¿Cómo hicieron? Pues lo que vemos en el versículo primero es que no fue un plan trazado e ideado por medio de los discípulos para que estos hombres llegasen a oír la palabra que ellos estaban predicando allí. No. Dice el versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y escuchen el versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. De manera que los discípulos, haciendo su labor de enseñar la palabra de Dios, porque allí estaban ellos en el templo enseñando la palabra, despertaron el resentimiento de estos dirigentes. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Ese resentimiento en ellos fue lo que hizo que estos hombres eminentes, estos gobernantes, vinieran a escuchar lo que estos hombres estaban diciendo y hablando allí. Y ahí les predicó Pedro. Así que vemos, hermanos, cómo en esta ocasión determinada, donde ellos no lo organizaron, ese resentimiento en ellos fue lo que provocó que pudiera ser predicado el Evangelio a los gobernantes, a estos hombres eminentes. Veamos el capítulo 10, otro ejemplo. Capítulo 10, versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Vemos aquí cómo el apóstol Pedro tuvo esa audiencia numerosa a quienes él fue a predicar el Evangelio. Y otra vez vemos la misma forma de actuar de Dios. Cómo Dios prepara la situación ante quienes, dice más arriba en el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos allí que se habían reunido. Una audiencia notoria allí se había reunido, que según el versículo 24 dice que y Cornelio nos estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y Pedro empezó a predicar el Evangelio. Allí fue Pedro y se encontró con aquella audiencia para predicarles la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que provocó esto? ¿Qué provocó que esa gente estuviese allí esperando la palabra de Dios? Pedro no tenía nada que ver con esto. Nada que ver. ¿Y qué fue lo que provocó esto? Los primeros versículos nos dicen que un ángel se le apareció a Cornelio. Y este ángel había hablado con Cornelio para decirle que él había de escuchar algo que tenía que decirle cierto Simón de Cirene. Pedro tenía que hablarle y enviar a alguien a buscar. Envía a alguien a buscar a tal. Y eso fue lo que convocó a esta audiencia. Un ángel se le apareció a
Cornelio. Miremos el capítulo 14. Vemos una situación semejante, que Pedro y Bernabé pudieron predicar a muchos en Listra. Dice en el versículo 14 del capítulo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Y ahí está Pablo y Bernabé predicándoles a ellos el evangelio de Cristo. ¿Qué ocasionó? ¿Qué llamó a todas estas personas para venir a congregarse allí a escuchar a Bernabé y a Pablo? Pues vemos en los versículos anteriores, del 8 al 10, la sanación de un cojo también. La sanación de un cojo, un milagro había sido hecho. Hicieron ellos un programa, han estado repartiendo invitaciones para que vengan a escuchar el evangelio a tal hora o a tal lugar. Tampoco lo vemos ni a Pablo ni a Bernabé haciendo esto. El otro día estaba mirando un programa que se llama Historia de los Mártires. Y es una serie de dibujos animados en donde van apareciendo la historia y cuentan la biografía de un mártir, de otro mártir en la historia de la iglesia. Y esto lo vemos con las niñas y les mostramos la vida de estos hombres, cómo han estado en sus comienzos. Y cuenta la historia de uno de los grandes predicadores que ha tenido la iglesia. Es la historia de William Booth, o William Bath, no sé cómo se pronuncia, en Londres, en los años 1800. Este fundó una denominación cristiana protestante llamado el Ejército de Salvación. No sé si te suena. El Ejército de Salvación en 1865, por el que él y su esposa Catherine Booth fundaron. Esta era una gran época de evangelización. Era una gran época de evangelización. La iglesia estaba volcada a ir a buscar de los perdidos. Por eso se denominó el Ejército de Salvación por parte de William Booth. Y cuenta la historia que en sus comienzos de evangelista, la ciudad de Londres estaba tan sumida en la delincuencia, tan sumida en sus pecados, perdidas en sus vicios como el alcohol, como el juego, y sumida en una gran pobreza. Y que era una ciudad muy violenta a la vez. Así se encontraba Londres cuando este hombre como misionero llegó allí con su esposa. Llegaron a Londres para predicar el evangelio. Él iba a estas calles y trataba de hablarles a ellos acerca de Dios de una manera individual, coger a uno y hablarles acerca del evangelio a todas estas personas. Pero siempre resultaba que él recibía un puñetazo o un empujón, o lo insultaban o lo despreciaban. Y la forma de William Booth adoptó fue montar una carpa en la ciudad, montar una carpa allí. Y acto seguido iba invitando a las personas para que estuviesen allí a tal hora, porque allí se iba a exponer la predicación del evangelio, una invitación. Y muchos marginados eran los que acudían a esa carpa a escuchar la palabra de Dios, y muchos fueron convertidos a Cristo. Pero esta fue lo que adoptó William Booth para reunir a estas personas en ese lugar. Fue como salir a invitarlos y a congregarlos en un lugar donde se iba a exponer la predicación del evangelio. Pero este no fue el método que nosotros vemos aquí de los apóstoles. Los apóstoles no salieron por las calles a reunir a la gente a que vinieran a escuchar la palabra de Dios en algún sitio específico. No vemos a los discípulos haciendo tal cosa. Miremos en el capítulo 13, versículo 44, dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esto era algo inusual entre los judíos en ese tiempo, hermanos. La gente no se aglomeraba a escuchar la palabra de Dios. La gente iba respetuosamente a los templos y a las sinagogas, y allí oraban y allí escuchaban las enseñanzas. La gente no se aglomeraba de esta manera, no era algo común entre los judíos. Lucas generaliza y dice que el siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra del Señor. No dice si esta reunión tuvo lugar en la sinagoga durante varias reuniones consecutivas, o si fue al aire libre, quizás en una plaza
o en un anfiteatro, no nos dice Lucas específicamente. La población gentil no estaba acostumbrada a observar el día de reposo. No era la costumbre del gentil. Sin embargo, se dieron tiempo para escuchar a Pablo y a Bernabé, quienes les predicaban el Evangelio de Jesucristo. Dice que casi toda la ciudad estaba allí presente para oír la palabra de Dios. Esto era algo inusual entre los judíos. Dice el versículo 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Los judíos jamás habían logrado tanto y se llenaban de celos, se llenaban de ira. Pero ¿qué fue lo que trajo a todas estas personas a escuchar el Evangelio allí? Dice que casi toda la ciudad estaba allí. Dice el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, esto era el día de reposo anterior, no en este que estamos tratando, el día de reposo anterior, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos, de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Algo pasó en el día de reposo anterior. Algo pasó allí. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando, la gente empezó a entender aquello que Pablo estaba hablando. Y la conmoción que eso produjo en muchos hizo que el día siguiente de reposo se reuniese casi toda la ciudad en ese lugar. Este es otro fenómeno que ocurrió ahí, y no se nos habla de milagros ni de señales extraordinarias, sino de la predicación, la obra interior que hace la palabra de Dios en el interior del hombre. Eso salió y corrió como la pólvora durante toda esa semana, de tal manera que ese día casi todo el pueblo estaba reunido allí para escuchar la palabra de Dios. Vamos a ver uno más, miremos en el capítulo 17. Y es importante que veamos esto, hermanos, y que tengamos en cuenta esto. Capítulo 17 dice, encontramos allí a Pablo predicando en el Areópago. Vamos a decir primeramente qué era el Areópago. ¿Qué era el Areópago? El Areópago era una institución de los hombres ilustres de Atenas. Una institución de los hombres ilustres de Atenas, de los jueces, de los que tenían jurisprudencia sobre los asuntos de moral y asuntos religiosos entre el pueblo. Y resulta que allí estaban todos sentados escuchando a Pablo predicar el Evangelio. Como se nos dice en el versículo 22 del capítulo 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, etcétera, etcétera, y comienza a predicar el Evangelio. Allí estaba Pablo delante del gobierno de la gran populosa Atenas, la cuna de la cultura y la filosofía. Los hombres más encumbrados que gobernaban estaban allí sentados escuchando la predicación del Evangelio. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sucedió para que el apóstol Pablo estuviera delante de estos hombres hablando la palabra de Dios? Pablo había estado hablando en las plazas con los filósofos, con los estoicos, con los epicúreos, y estos hombres, oyéndole, empezó a correr la voz. Pablo estaba en la plaza, haciendo lo que tenía que hacer, enseñando y predicando la palabra de Dios. Y esto empezó a correr la voz, hasta llegar a los oídos de esta institución. Entonces estos hombres convocaron a Pablo diciéndonos, háblanos de estas cosas para que sepamos más de esto. Aquí está lo sorprendente, hermanos. Miren cómo una y otra vez, cómo aquella primera predicación de la iglesia dirigida por el apóstol Pedro, allí en el aposento alto, cuando él predicó su primer sermón, el primer sermón de la iglesia, cómo la predicación de estos pasajes que hemos visto también era una predicación que los discípulos tenían que hacer, sí, pero cómo vemos a Dios obrando de alguna u otra manera, despertando el interés, moviendo los hilos para que esas personas viniesen a escuchar el Evangelio. Escucha lo que dice en Hebreo capítulo 2, versículo 4. No lo busques, pero escucha lo que dice. Testificando Dios juntamente con ellos, está hablando de los que predican el Evangelio, testificando Dios juntamente con ellos
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. A medida que uno va analizando todos estos pasajes que nosotros hemos visto, vemos en todos ellos el mismo proceder, testificando Dios juntamente con ellos. Hay tantas iglesias, hermanos, que están usando tantos recursos diferentes en el día de hoy, todo tipo de programas culturales para poder atraer a la gente, para atraer a los jóvenes a la iglesia, para atraer a los adultos también. Tenemos el templo de Salomón en Brasil. No sé si tú lo has visto alguna vez. Vemos como allí en Brasil, en la ciudad de San Pablo, me parece que es, construyeron una gran iglesia que es la copia en tamaño y en dimensión idéntica al templo de Salomón. Con sus columnas altísimas, no sé si serán de oro, pero son doradas, así como nosotros vemos las imágenes del templo. Todo el exterior, como lo era el templo, idéntico, con un montón de candeleros, con un montón de utensilios de oro, con un montón de escudos de plata, de bronce, colgando en sus paredes de piedra, e incluso, sorprendentemente, han fabricado el arca del pacto. Que yo vi la inauguración, cuando se inauguró ese templo, venían cargando el arca del pacto para poder introducirla, y eso era una muchedumbre para poder ver ese día de la inauguración, en ese templo de Salomón. Y por si fuera poco, también contamos con sacerdotes en ese lugar, y sumos sacerdotes. Todo lo que era sombra de lo que había de venir, todo lo viejo que terminó para dar lugar a lo nuevo, termina siendo elementos que son usados como recurso para atraer a la gente a la iglesia. Y hay que ver cómo se pone aquello, hermanos. E invitan a todos a acudir a ese lugar porque afirman que solo allí se manifiesta la gloria de Dios. Allí hay que ir, como en el pasado, donde Dios escogió un lugar para manifestar su gloria. Ellos también afirman que es allí donde desciende la gloria de Dios y nada más que allí. Si lo buscas en internet, lo podrás ver con tus propios ojos, este gran templo. Así que hay muchas iglesias que están usando tantos recursos diferentes para atraer a la gente a la iglesia. Hay una iglesia en California, que quiere escenificar todos los temas de la predicación como un elemento para poder atraer y seducir y enganchar a la gente. Dicen que organizaban a personas vestidas de soldados romanos, por ejemplo, que aparecieran allí en el escenario mientras se predicaba la palabra de Dios. O si hablara Nerón, si tocaba a un pasaje para hablar de Nerón, allí aparecía un hombre vestido de Nerón, incluso con fieras, tigres y leones. Te lo digo de verdad. También allí hacen pasar ovejas y cabritos que los hacen caminar allí entre la iglesia para atraer a la gente, para que esto sea un incentivo, para que pudieran venir a escuchar. Imagínense eso, esos animales allí dando vuelta entre nosotros aquí. Y vaya a saber qué es lo que se predica en ese lugar. O si se hablaba de ángeles, aparecía uno colgado allí del techo, vestido de ángeles, colgando quizás, buscando atraer a la gente con estas cosas. O cómo tratan de atraer a los jóvenes con la música también. Eso es algo muy conocido y usual entre las iglesias de hoy. Usan la música para poder atraer a todos estos jóvenes a la iglesia. La misma música que ellos escuchan en el mundo, la traen a la iglesia para que los jóvenes se sientan cómodos, para retenerlos allí en la iglesia. Y no se les predica el evangelio verdadero de Jesucristo. Ni se les habla de un Dios santo, ni se les habla de un Dios justo, sino que lo mismo que ellos maman en el mundo, la iglesia también les quiere dar a ellos de servir. Atraer a los jóvenes. Hay bares en la iglesia, hay muchos entretenimientos en la iglesia, pero a medida que uno va analizando todos estos pasajes que nosotros hemos visto, vemos que en todos ellos el mismo proceder. La Biblia dice, testificando Dios juntamente con ellos. Miren cómo es Dios obrando.
cómo es Dios el que va haciendo, cómo es Dios el que va llevando. Y estos hombres iban y predicaban el Evangelio y Dios es el que testificaba juntamente con ellos, por medio de señales, por medio de prodigios, por medio de el Espíritu Santo obrando. Ellos predicando y el Espíritu de Dios haciendo solo lo que Dios puede hacer. Y esto es digno de considerar, hermanos, el patrón, una misma forma de Dios de proceder. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Tenemos que decir que es una maldición para la sociedad, es una maldición para los pueblos, que la gente no sea atraída a escuchar el Evangelio. Es una maldición. ¿Qué maldición más grande para este mundo cuando Dios ya no esté haciendo esto? Cuando Dios ya no está obrando de esta manera como una forma de juicio para el mundo. Como Dios obraba en estos pasajes que hemos leído. Dios atrayendo a la gente por sus hilos y sus formas, su poder, para que la gente se encontrara allí escuchando el Evangelio. Dios ya no está haciendo esto en estos días. Y eso es una maldición. Eso es una gran maldición para nuestra nación. Dios envió a Cornelio, ese ángel. Dios trajo inquietud a todo el pueblo gentil para que el siguiente día de reposo estos estuvieran dispuestos allí para escuchar el Evangelio. Dios trajo curiosidad a los gobernantes atenienses para escuchar a Pablo en el Areópago. Dios trajo resentimiento a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel para que escucharan el mensaje de Pedro. Y dice la palabra que muchos de ellos se salvaron. Dios sanaba a los cojos de nacimiento y la gente acudía a escuchar el Evangelio por ver ese milagro. ¿Qué es esto? Y Dios permitió que aquel estruendo en el día de Pentecostés fuese escuchado por una gran multitud para que, reunidos por la curiosidad, escuchasen las maravillas de Dios. Y no importó que ese día todas esas personas hablaran en lengua diferente. No importó, ese no fue un problema para Dios. Dios se buscó la forma que estos entendieran el mensaje. Eran atraídos a escuchar, eran atraídos por Dios a escuchar la palabra. Pero qué maldición cuando no hay de parte de Dios esos fenómenos en la sociedad en el día de hoy, en las familias, esa atracción para oír la palabra de Cristo, sino que la gente se queda embriagada en sus diversiones, embriagada en sus entretenimientos, adicta a sus teléfonos móviles, incluso dentro de la iglesia, incluso dentro de la iglesia. Allí con sus móviles todo el día, atrapados, y no son atraídos para escuchar el precioso Evangelio de Cristo. ¡Qué maldición! La Biblia da a conocer cómo muchos son los que Dios les permitió escuchar el estruendo de ese viento que vino desde el cielo. Pero no a todos se le permitieron oír el estruendo. Todos no lo escucharon. Pero dentro de esa multitud que estaba allí, pudiendo oír, podemos separarlos por lo menos en dos grupos. Dice que había muchas personas que escucharon el estruendo y acudieron a ese lugar para saber qué es lo que estaba pasando. Pero había más de 1 millón de personas en Jerusalén. No todos escucharon. Dios les dio el privilegio a algunos de escuchar el estruendo. Y allí estaban. Y dentro de este grupo lo podemos separar en dos. El primer grupo, del versículo 13, dice los que se burlaron. Los que se burlaron. Ese fue el primer grupo. Dice la palabra de Dios, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Están llenos de mosto. Quítale. Siéntese ahí. Bienvenidos. Aquí tenemos a este primer grupo, entre los que estaban allí y que escucharon el estruendo. El primer grupo son aquellos que hablan del versículo 13. Son los que se burlaron, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. A este grupo de personas, Dios también permitió escuchar el estruendo. Fueron atraídos por curiosidad. Pudieron escuchar también en su propio idioma
las maravillas de Dios. Ellos también escucharon el estruendo y escucharon las maravillas de Dios por medio de su idioma. Pero estos no están entre el grupo de los atónitos, no están entre el grupo de los maravillados, ni están entre el grupo de los perplejos, pero ver a estos que eran galileos hablar en sus lenguas nativas las maravillas de Dios, ni tampoco estaban entre los que se preguntaban unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? No estaban entre estos. A lo sumo estarían confusos por lo que estaba pasando allí, pero no iba más allá de ser atraídos por una mera curiosidad, Fueron precisamente estos burladores los que no entendieron en su propio idioma lo que los apóstoles les predicó. ¿Y por qué, hermanos? Por falta de la debida disposición no se realizó para ellos el milagro. Como también en estas otras ocasiones que nosotros podemos ver en la Biblia, por ejemplo en Isaías capítulo 6, versículos del 9 al 10, oyendo bien, no entendían. Ellos oían, comprendían en su idioma lo que se estaba diciendo allí, pero no entendían. Dice en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, Dios lo profetizó y dijo, anda al profeta Isaías y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Estos bebieron demasiado en esta fiesta, decían ellos. No todos los oyentes estaban perplejos. Lucas dice que ciertos grupos ridiculizaba a los apóstoles y a los que estaban con ellos. Los burladores declaraban, los burladores declaran que los apóstoles están intoxicados de tanto beber vino. Atacaban a Pedro y a sus compañeros con un argumento que es ridículo, es un argumento ridículo. La hora del día para ver a la gente bajo la influencia del alcohol no era en el comienzo del día. Pedro refuta sus acusaciones llamando la atención a la hora del día que es. Pedro dice, puesto que a la hora tercera del día. La hora tercera del día, los judíos comenzaban a contar el día a partir de las 6 de la mañana. Y las horas terceras del día serían las 6, 7, 8, 9. Eran las 9 de la mañana cuando ocurrió esto. Y Pedro los refuta diciendo, la gente comienza, esto es cuando uno termina de beber, que es la hora tarde, no cuando empieza el día. Son solamente las 9 de la mañana. Deberían saber que la fiesta de Pentecostés es la fiesta de la cosecha del trigo y no de la cosecha del vino. Lo deberían saber. Este grupo de burladores de la obra, hace burla directamente a la obra del Espíritu Santo. Y esta es la estrategia invariable del diablo contra Jesús y sus seguidores. Esa es la obra del diablo, que va contra Cristo y contra todos aquellos que siguen a Cristo. Este grupo de personas pueden ser comparados con el mundo. Y mira cómo es la secuencia del asunto. Porque esto empieza así, pero mira cómo termina. Yo te voy a estar leyendo unos pasajes y escucha, por favor. Dice, el mundo como vemos aquí, el cual empieza primero por ridiculizar y burlarse. Así es como empieza el mundo. El mundo escucha la palabra y lo primero que hace es burlarse. Es ridiculizar a aquello que escucha o a aquellos que están predicando ese mensaje. Eso es lo primero. Luego procede a cuestionar. Procede el cuestionamiento. Dice el capítulo 4, versículo 7. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, después de burlarse, miren cómo después viene el cuestionamiento. ¿Con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Después de cuestionar, viene la burla, viene el cuestionamiento y luego viene la amenaza. Capítulo 4, versículos 18 al 21 dice, y llamándolos les intimaron, o sea, les amenazaron,
que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Viene la burla, viene el cuestionamiento, luego viene la amenaza. Después de amenazar, comienza el encarcelamiento. Capítulo 5, versículos 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Después de encarcelar, comienza a infligir castigo. Capítulo 5, versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y finalmente, después de infligir castigo, comienzan a matar. Comienzan a matar. Capítulo 7, versículos 58 al 60. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, este es Esteban, y los testigos pusieron sus ropas en los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El mundo, ante la predicación de la palabra, comienza a burlar y a ridiculizar a los cristianos. Luego procede el cuestionar. Luego procede la amenaza. Cállate, no hables más acerca de esto. Luego comienza el encarcelamiento, porque el cristiano no calla. Pedro dijo: no podemos dejar de hablar. Entonces viene el encarcelamiento. Luego viene el infligir el castigo. Y finalmente acaba con la muerte. Este es el mundo. Ante la obra del Espíritu Santo, esta es la estrategia invariable del diablo contra Jesús y sus seguidores. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Habían llamado bebedor también a su maestro. Este come y bebe con los pecadores, refiriéndose a Cristo. Y si llamaron bebedor a su maestro, ¿qué no nos llamarán a los que siguen al maestro? El Evangelio produce siempre dos respuestas. Produce la fe gozosa o produce el rechazo airado. Dos respuestas siempre tiene el Evangelio en los corazones de los hombres. Aun cuando las nuevas de Jesús sean inconcebiblemente buenas y sus mensajeros intenten dejarlas meridianamente claras, el aroma de Cristo, siendo olor de vida para unos, y sigue siendo olor de muerte para otros. Las palabras de Jesús revelan el reino de Dios a sus discípulos, mientras que lo ocultaban a los que estaban fuera, a los que manifestaban esta burla. De la misma manera, el Pentecostés, el don que dejaba claras las maravillas de Dios para tantos, embrollaba el mensaje para otros, los cuales desechaban el sermón dado por el Espíritu como un síntoma de embriaguez. Por otra parte, tenemos el otro grupo, que también escuchó el estruendo del viento. Dice el versículo 5 lo siguiente: moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos. Judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ese moraban significa que estaban allí en ese momento. Son los que vinieron de todos los pueblos a venir a la fiesta. Había en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando oyeron este ruido, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Había en Jerusalén judíos piadosos. Notamos que el Evangelio vino primero a los judíos. Es a los judíos donde se les mandó predicar primeramente el Evangelio, y no a los gentiles, como lo dijo Jesús a los discípulos al instruirles y enviarles en su viaje misionero. Por camino de gentiles, le dijo Cristo, no vayáis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eran judíos piadosos los que estaban allí escuchando el mensaje de la palabra. Judíos temerosos de Dios. Venidos de lejos, moraban en la ciudad santa.
Muchos judíos que seguramente estarían dispuestos a que enterraran sus restos allí en la ciudad de Dios. En el Nuevo Testamento el término griego que se traduce por piadoso es descriptivo por muchos judíos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Simeón, cuando María y José fueron a presentar al niño allí en el templo. Lucas 2, capítulo 2, versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. La Biblia da testimonio también acerca de Ananías en Hechos 22, 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, eso es importante, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Tenemos el testimonio de los que sepultaron a Esteban. Hechos 8, 2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Los piadosos son los que obedecen fiel y reverentemente la ley de Dios. A eso se les llama piadosos, hombres piadosos. Incluso se habla de gentiles piadosos. Lo hemos leído hace un momento en Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pedro se encontró con estos dos grupos, los burladores y los piadosos. La palabra piedad en su traducción denota y es caracterizada por una actitud de ir en pos de Dios. Eso es lo que es la raíz de esta palabra, ir en pos de Dios, hacer aquello que es agradable a Él. Viene de la raíz reverencia, manifestada en acciones destacando el sentimiento de asombro o de devoción. Mira todo lo que significa esta palabra. Es un deseo de obedecer la ley de Dios, es un deseo de glorificar al Señor. Son acciones, se manifiestan en acciones de devoción a Dios. Se dice de Cornelio que era un varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Su piedad iba acompañado de acciones. Cornelio procuraba vivir en armonía con los 10 mandamientos, y al hacerlo, él expresaba su amor a Dios. Lucas nos dice que oraba fielmente a Dios, expresaba en forma amorosa su preocupación también por los pobres, y les hacía generosas provisiones. Sus ofrendas eran aceptadas por Dios y eran tenidas en cuenta por Él, dice el versículo 4. Poseía una fe genuina en Dios, en el Dios de Israel, y un verdadero conocimiento de los preceptos de Dios. Y además, él esperaba la venida del Mesías. En resumen, estaba listo para oír el Evangelio y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que nos encontramos que por causa de la actitud de estos hombres piadosos, movidos por aquel estruendo, a acercarse a aquel lugar, se encontraban en una manera particular ante la predicación de la palabra de Dios. Eran hombres piadosos. Y hombres así es lo que se escasea, hermanos, en este mundo. Vamos a hablar acerca, y damos fin, poder aplicar esto de alguna manera. Porque nosotros vemos estos dos grupos, y no te voy a preguntar en qué grupo estás. Pero veamos aplicativamente lo que es esta palabra en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto para nosotros? Es el piadoso o la piedad. Y saqué algunos ejemplos del libro de Jerry Bridges acerca de pecados respetables, donde él habla acerca de lo que es la piedad. Cuando hablamos de cuál es el pecado predominante de todos los hombres, ¿cuál es el primer pecado que viene a tu mente? El chisme, uno. ¿Cuál es el primer pecado que viene a tu mente cuando hablamos de pecados predominantes? El orgullo o la incredulidad. Cuando hablamos, ¿cuál es el pecado que domina todos los demás pecados? Muchos dicen que es el orgullo. El orgullo es el que predomina. Sin embargo, creo que existe otro pecado que es aún más básico, más común, y que tal vez es la verdadera raíz de todos los demás pecados. Se trata del pecado de la impiedad. El pecado de la impiedad. Y en mayor o menor grado, todos nosotros somos culpables de este pecado. Todos somos impíos en mayor o en menor grado.
nosotros nunca pensamos de nosotros mismos como gente impía, ¿verdad? Si yo te digo que tú eres un impío, tú vas a decir, no, yo no soy impío. Impíos son los que están fuera de la iglesia, los que no creen en Dios. Después de todo, nosotros somos cristianos, no somos ateos o gente malvada. Asimismo, a la iglesia evitamos caer en pecados escandalosos. Yo no conozco tus pecados escandalosos, no sé lo que tú haces por ahí. En la iglesia nosotros evitamos que esos pecados escandalosos sean vistos. Solemos llevar vidas muy respetables a la vista de los demás. Y según nuestro modo de pensar, los impíos son los que viven vidas abiertamente inmorales. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que todos los creyentes somos impíos en cierto modo o en cierto grado? Contrario a lo que generalmente se piensa, la impiedad y la maldad son diferentes. La impiedad y la maldad son dos cosas diferentes. Alguien puede ser un ciudadano amable y respetable y al mismo tiempo ser un impío. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Observe cómo el apóstol Pablo hace una diferencia entre piedad e injusticia. La impiedad describe una actitud ante Dios. Tú puedes ser una persona respetable moralmente ante todos los hombres y ser un impío. Porque la impiedad es una actitud ante Dios. Un ateo o un secularista declarado es una persona obviamente impía, pero también lo son muchas personas moralmente decentes, aun cuando afirmen que creen en Dios. La impiedad puede definirse como un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ni tampoco toma en cuenta la voluntad de Dios, no toma en cuenta la gloria de Dios, ni la dependencia de Él. En esto se define la impiedad. Así que fácilmente podemos ver que alguien puede tener una vida muy respetable y seguir siendo un impío en el sentido de que Dios es totalmente irrelevante en su vida. Todos los días andamos entre tales personas. Quizás van a la iglesia varias horas el domingo, pero viven el resto de la semana como si Dios no existiera. Como si Dios no existiera. Lo triste de esto es que muchos creyentes también tendemos a vivir sin pensar en Dios. Muchos creyentes. En raras ocasiones pensamos en nuestra dependencia de Él o en nuestra responsabilidad para con Él. En ese sentido, no hay diferencia alguna entre nuestro prójimo amable, decente, injusto, incrédulo y nosotros que somos creyentes. Si leemos con cuidado el Nuevo Testamento, podemos reconocer cuán lejos estamos de vivir a la altura del estándar bíblico de la piedad, hermanos. Dice en Santiago capítulo 4, versículos de 13 al 15, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. La piedad es tener en cuenta a Dios. Es tener en cuenta a Dios. El apóstol Santiago no condenó a la gente por hacer planes. Lo que sí condenó es que lo haga sin reconocer que depende del Omnipotente. Hagamos nuestros planes sin reconocer nuestra total dependencia del Señor para llevarlos a cabo. Es impiedad. Es impiedad. Esa es una manifestación clara de la impiedad. De la misma manera, pocas veces pensamos en la responsabilidad que tenemos ante Dios de vivir de acuerdo a su voluntad moral según nos es revelada en su palabra, en las Escrituras. Pocas veces pensamos en la voluntad divina de Dios durante la semana, hermanos. Dice en Colosenses 1, del 9 al 10, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo quiere que los colosenses fueran gente piadosas, que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y que anduvieran en consecuencia a esa voluntad. ¿Se parecen las oraciones que nosotros hacemos, hermanos, por nosotros? ¿Se parecen las oraciones que hacemos por nuestras familias, por nuestros amigos,
a lo que Pablo oró por los colosenses? ¿O son más como una lista de peticiones que presentamos a Dios para que intervenga en nuestras necesidades físicas y económicas de nuestras familias y amigos? Es así como oramos. Eso es lo que pedimos. Nuestras oraciones se suelen centrar, desgraciadamente, en lo humano y no en Dios. Y en ese sentido somos impíos hasta cierto punto. Según el apóstol Pablo, debemos vivir pensando que estamos en la presencia de Dios, buscando agradarle a Él en todo. Por ejemplo, observe lo que el mismo apóstol dijo a los esclavos de la iglesia de Colosas en cuanto a cómo debían vivir delante de sus amos para ser piadosos. Dice en Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Ven la piedad? ¿Ven cómo los dirigen la piedad? Es a Dios a quien tienen que agradar, no a los hombres. Es a Dios. El versículo 23 establece el principio de que debemos esforzarnos para vivir piadosamente en el contexto de nuestra vocación o profesión. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Para el Señor. O consideremos a la iglesia de Corintios, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. La palabra todo en el anunciado significa que se trata de todas las actividades que tenemos en el día. Todas, hermanos. Ese es el distintivo de una persona piadosa. La Biblia dice que Simeón era una persona piadosa. ¿Cómo sería la vida de este hombre? ¿Cómo era la vida de Simeón? ¿Cómo era la vida de esa mujer que aparece después en escena, que dice que se pasó años en el templo orando a Dios? ¿Cómo era la vida de esa mujer? ¿Se acuerdan del nombre? Ana. ¿Cómo sería la vida de Cornelio? Un hombre gentil, haciendo obras de piedad constantemente. ¿Cómo sería la vida de estos hombres piadosos? ¿Qué significa hacer todo para su gloria? Significa que cuando comemos, manejemos, compramos o nos relacionamos con los demás, tenemos una meta doble. Primero, deseamos hacer todo lo que agrada a Dios. Y segundo, hacer todo para la gloria de Dios. Significa que deseamos que todas las actividades del día honren a Dios ante los demás. Nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Anhelamos de manera consciente y en oración darle gloria en lo que decimos o hacemos cada día. De verdad que ese es nuestro deseo, de ir en pos de Dios y agradarle en todas las cosas. O actuamos sin tener conciencia de nuestro Creador la mayoría de nuestro tiempo. Alguien puede ser moral y correcto y estar ocupado en el servicio cristiano, pero aún así puede mostrar poco o ningún interés en tener relación íntima con Dios. Yo te veo aquí todos los domingos. Pero ¿y tu relación con Dios cómo es? ¿Cómo es tu relación con Dios? Esa es una de las evidencias de la piedad. La pregunta que debemos hacernos de manera honesta es la siguiente. ¿Cuán impío tú eres? ¿Cuán impío tú eres? ¿Cuántas actividades diarias realizas que no tienen relación con el Señor? ¿Cuántas? ¿Cuántas palabras que salen de tu boca tendrás que dar cuenta a Dios en el día del juicio, que no honran a Dios? ¿Cuán impío tú eres? Si nuestro hábito impío de pensar en parte integral de nosotros, ¿cómo nosotros podemos confrontar eso? ¿Cómo podemos nosotros... Pablo lo describe en Timoteo, él dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo me ejercito? Nosotros no somos piadosos, hermanos. Tenemos que ejercitarnos para formar un carácter piadoso en nosotros. No nacemos así.
No nacemos yendo en pos de Dios, al contrario, nacemos huyendo de Dios. No queremos saber nada de Dios y su ley. Y una vez que Dios nos salvó, tenemos que ejercitarnos en esa piedad, mortificando nuestro pecado. ¿Y cómo hacemos eso? Con los medios de gracia que Dios nos dio. Con los medios de gracia que Dios nos dio. Tenemos que entrenarnos. Implica, entre otras cosas, ese compromiso, esa consistencia y esa disciplina en buscar a Dios constantemente en oración. Decimos que tenemos un montón de problemas. Decimos que necesitamos y dependemos de Dios en todo. Pero ¿dónde estás tú cuando la iglesia se reúne a orar? ¿Dónde estás? Dices que tienes muchas necesidades, pero cuando la iglesia se reúne a orar, ¿dónde estás? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en tus asuntos? Eso es impiedad. No estás en oración ante Dios. No te reúnes con la iglesia a orar. Pero dices que tienes tantos problemas. Pero no se te ve por aquí. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios por medio de las Escrituras, hermanos, renovando nuestra mente. Si no renovamos nuestra mente, no vamos a crecer en un camino de piedad. No vamos a ser seducidos por el amor de Dios. Si no conocemos a Dios, si no conocemos el corazón de Dios, no vamos a ir en pos de Dios. Las Escrituras tienen que ser estudiadas y consideradas de manera constante. Tomarse tiempo allí. Pablo oró para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Te importa la voluntad de Dios? Tenemos que crecer en la comunión unos con nosotros. ¿Es tu deseo estar con tus hermanos? ¿De verdad que es tu deseo estar con tus hermanos edificándose unos a otros y exhortándose unos a otros? ¿De verdad? ¿De verdad que tú meditas en la palabra de Dios? ¿Tú pasas tiempo meditando en la palabra de Dios? Como hemos estado enumerando hace días atrás, ¿tú tienes amor por la verdad de Dios? ¿Tienes amor por la verdad de Dios? Oh Señor, cuánto amo yo tu ley, dijo el salmista. Esas son tus palabras. Ejercítate en la piedad, dijo Pablo. Debemos ejercitarnos en esta piedad. No va a salir así porque sí. Hay que ejercitarse echando mano de los medios de gracia que Dios nos dio. Hermanos, oremos y pidamos a Dios que nos ayude, primeramente en consideración a aquello que nombramos al principio, cómo el juicio de Dios se está derramando sobre esta tierra y Dios no está siendo persuasión ante los hombres, para que estos vengan a escuchar la palabra de Dios. Oremos para que Dios obre, para que Dios envíe su Espíritu y obre en las naciones. Que Dios obre de manera como lo hacía en el pasado para que vengan los hombres a escuchar el Evangelio. Los quite de sus vicios y los ponga allí dándoles oídos para que escuchen el Evangelio. Oremos por nuestra piedad, hermanos. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia piadosa en todas las cosas. Piadosa en todas las cosas. Esto tiene que confrontar a cada uno de nosotros, ver a estos hombres qué piadosos eran ante Dios. Que el Señor nos ayude en la palabra y la enseñanza de hoy. Vamos a dar gracias al Señor.